¿Qué piensas tú cuando escuchas o cuando oyes la palabra libertador? Lo más probable es que estés pensando tú en un caudillo, en alguien así como Simón Bolívar, que se llama o le dicen el libertador de América, un caudillo revolucionario, o tal vez estés pensando en el ejército de los aliados cuando entraron a Alemania y a Polonia y empezaron a liberar a los prisioneros de guerra, los prisioneros en los campos de concentración, y se le llamó el ejército libertador, ¿verdad? Por ello. O tal vez tú estás pensando, ¿verdad?, en lo que te gustaría que hicieran ejércitos del mundo para ir a liberar, por ejemplo, a los pueblos que ahorita están bajo la opresión del grupo que se hace llamar, el califato que se hace llamar ISIS, que tomaron territorio de toda la población que está ahí, ¿verdad? Están bajo el califato, y hace unos días, por ejemplo, le cortaron la cabeza a 4 jovencitos menores de 15 años porque les obligaban a que renunciaran a Jesús, y al no aceptarlo ellos les cortaron la cabeza. Y tú piensas, ¿por qué no va alguien y los libera y rescata a todos esos pueblos, esas tribus que están siendo asesinados, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que pienses, pero la pregunta viene, ¿verdad?, sobre si tú piensas y te das cuenta que lo que está profetizando aquí Zacarías es que Jesús vino y nació como un libertador. Cuando a José el ángel se le apareció en un sueño y le dijo, ¿verdad?, va a nacer un niño de tu prometida María, y él va a venir a liberar, a salvar al pueblo de sus pecados, y le vas a poner Jesús. Jesús vino para librarnos de nuestros enemigos, dice aquí. Este niño que ya está dando por hecho Zacarías, que estaba profetizando, estaba diciendo algo que todavía no sucedía, ya estaba en el vientre de María, tenía 6 meses María de embarazo. Ya estaba ese niño ahí y está hablando él de Jesús. Si nosotros no entendemos que la misión de Jesús principal fue una de liberación, fue una de rescate, no vamos a entender la Navidad, no vamos a apreciar la Navidad, y lo que va a pasar es que no vamos a entender el significado del Evangelio. Vamos a errar en lo que significa el Evangelio. Tú piensas que el Evangelio se trata de que Cristo vino a darte una buena vida, estás errando en el significado, porque lo que vino Jesús fue a rescatarte para que tuvieras vida. Antes no vino a mejorar tu vida, porque como dijo Craig hace una semana, ¿verdad? Digo, no vino a mejorar tu vida, porque si no tienes a Cristo no tienes vida, estás muerto. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que para que el Evangelio sean buenas noticias, Jesús tiene que ser visto como libertador. Si Jesús no es libertador, no hay buenas noticias. Piensa, por ejemplo, en la imagen más clara para mí de liberación fue cuando entraron los ejércitos, tanto rusos como americanos, entraron a Alemania, a lugares, a los campos de concentración, por ejemplo, como Auschwitz, aunque Auschwitz creo que está en Austria, ¿no? Polonia, ¿verdad? Entraron y encontraron estos campos de concentración, y en medio hay unas fotografías así terribles, ¿verdad? Porque entraron en el invierno y había hielo en el piso, ¿no? Y cuando ellos llegan y de repente pues, huyeron los alemanes, llegan y empiezan a salir de estas chozas, de estas barracas, empiezan a salir hombres y mujeres vestidos con sus vestimentas así de rayas, ¿verdad? Sin abrigos, todos hambriados, ¿verdad? Esqueletos humanos. Y salen y están los soldados y no lo pueden creer. Hay cuerpos por donde quiera. Hay humo saliendo de las chimeneas donde estaban quemando cuerpos.
Los soldados no pueden creer, se sueltan llorando de ver esta escena terrible de lo que es el mal opresivo del hombre contra el hombre. Pero ¿saben quiénes tampoco lo podían creer? Los prisioneros. Y ellos cuando salieron, no salieron brincando y celebrando, ¡yay! Ya nos liberaron. Sus caras eran caras de muerte. Salieron sin saber realmente qué estaba pasando. Eran las caras de personas que habían perdido toda esperanza de vida. Solamente estaban viviendo para esperar la muerte. Nunca esperaban ser rescatados. Y es una cuestión dramática cuando ves tú esas fotografías, los rostros de estas personas. Yo quiero que tú sepas que nosotros, o sea, nos asemejamos más a esa realidad. O sea, nosotros somos esos prisioneros, condenados a muertes, muriéndonos de hambre, bajo una opresión sin esperanza, cuando Cristo viene a nuestra vida. Es por eso que decimos que el Evangelio son buenas noticias. Cuando estos hombres fueron y estas mujeres fueron rescatados, o sea, fue buena noticia para ellos, aunque ellos en realidad aún no lo sabían. Este texto, si ustedes lo ven, cuando empieza a describir, menciona 3 términos que son casi sinónimos. Dice, por ejemplo, en el versículo 68, dice, y Él ha efectuado, nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Luego en el versículo 71 dice, desde los tiempos antiguos, lo dice salvación de nuestros enemigos. Luego el versículo 74 dice, para concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos. 3 palabras que significan casi lo mismo, redención. Redención significa rescate de algo que ha sido llevado cautivo. ¿Okay? Cuando a ti te secuestran, te llevan cautivo. Y hay redención cuando se paga un rescate y te liberan. La segunda palabra es la palabra salvación, que significa cuando pones a salvo algo, salvo de un peligro o de una destrucción, lo pones a salvo de un mal que va a venir sobre la vida o sobre algo. Lo salvas. ¿Okay? Y completa un poquito más este concepto de ser rescatado, de ser redimido, de cuando algo está siendo salvado de algo malo, de algo peligroso, de algo destructivo. Y la última palabra es la palabra liberación, porque para ser salvado o ser rescatado, tú eres librado de algo que te oprime o algo que te aprisiona, algo que te esclaviza, eres liberado. ¿Ok? Somos librados cuando somos liberados de una condición de la cual nosotros no nos podemos librar. Esos son 3 términos que son sinónimos para describir lo que Jesús vino a hacer. En conclusión, Jesús vino como nuestro libertador. Y el ejemplo que la Biblia usa para comparar la obra de Jesús es el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Ahorita está una película, o está saliendo, o ya salió, o va a salir, no sé, una película que habla del éxodo. Y es como tomar la película aquella de los 10 mandamientos, o hace una que salió hace muchos años de caricaturas que se llama El Príncipe de Egipto. Es como tomar una de esas películas y luego la unes con Hollywood, ¿verdad? Con las películas épicas de guerras y de cosas así, ¿verdad? Y entonces sale esta otra película del Éxodo. No necesariamente, no se los puedo recomendar porque no la hemos visto, pero no es una película necesariamente basada en el texto bíblico. Es una película hecha con la idea
de, pues de hacer dinero, ¿verdad? De que la gente vaya y lo vea, ¿verdad? Asumiendo que los cristianos vamos a ir a ver la película porque es bíblica, ¿verdad? Pues no necesariamente. Pero esta historia que vemos nosotros en el libro de Éxodo, de la liberación de Israel, es una de las grandes historias de la Biblia. Cuando Israel vivió por 400 años en Egipto, fue porque José los mandó llamar y les consiguió la tierra de Gosén para que ahí habitaran ellos y crecieran. Y Dios los prosperó tanto que se hicieron una nación de más de 1,000,000 de gentes. Y en 400 años los egipcios llegaron a temerles. Primero los oprimieron, luego los esclavizaron y al último, cuando empieza el libro de Éxodo, ya los estaban asesinando, estaban matando a los niños, ya no querían que nacieran más. Entonces tenían instrucciones las parteras: mata a los niños para que ya no se reproduzca este pueblo. Y sin embargo, entre más trataba Faraón de oprimirlos, más se reproducían. Entonces había una opresión sobre ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice, el pueblo clamó a Dios por su liberación. Y Dios los oyó. Y llamó a Moisés. Y envió a Moisés y le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto para que venga y me adore. Eso es lo que está ahí recordando Zacarías. ¿Ok? Ellos fueron rescatados por Dios mismo, porque Dios les levantó un libertador en Moisés. Y cuando la Biblia compara nuestra salvación con el Éxodo, lo compara diciendo, Egipto es el mundo de las tinieblas, de donde nosotros somos sacados. Y así como Egipto pasó por el Mar Rojo, así nosotros pasamos por las aguas del bautismo, como van a pasar estas 7, 8 personas que se van a bautizar la siguiente semana. Pasan por las aguas, descienden y salen a la tierra prometida. Y peregrinamos en este mundo hasta que lleguemos a la tierra prometida que es en el cielo. Moisés era solamente la imagen de otro libertador mayor, que es Jesús. Jesús viene a libertarnos y dice que nos libera de nuestros enemigos, pero ¿qué son esos enemigos? ¿De qué venía a librarnos Jesús? ¿Cuáles son esos enemigos tan terribles de los cuales debemos de ser liberados? De los cuales tenemos que ser rescatados. Y la implicación del texto de Lucas y de muchos otros textos de la Biblia es que nosotros estábamos cautivos de nuestros enemigos. Estábamos aprisionados, estábamos esclavizados. Y que esa esclavitud era una esclavitud de opresión y de destrucción. ¿Qué es eso que nos destruye y que nos mata? Pues simplemente el pecado. El pecado. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿De dónde viene todo esto? Viene desde la caída del hombre en Génesis. Desde Génesis, el hombre cayó o hemos padecido la esclavitud del pecado. Cuando el hombre escogió desobedecer a Dios y comer de lo que Dios había prohibido, en ese momento adquirió el conocimiento del mal. El hombre voluntariamente se entregó al pecado y le dio la espalda a Dios. Y eso trajo como consecuencia la maldición del pecado que entró a la humanidad. Ese pecado entró y como consecuencia entró la muerte y el legado de una contaminación permanente por todas las generaciones, una contaminación que nadie puede quitarse. Nacemos echados a perder. Nacemos afectados. Les voy a decir esto que tal vez nunca lo habías oído, pero nacemos esclavizados al pecado. No lo podemos evitar. No hay ni uno que nazca sin ellos.
Ha habido solamente uno que nació sin esa marca, y es nuestro Señor Jesús. No hay ni uno que nazca libre. Es como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Todos los hijos que nacían esclavos. Ni uno nacía libre. Todos nacían perteneciéndole a Faraón. Nosotros nacemos esclavos del pecado. ¿Y qué significa la esclavitud del pecado? ¿Qué significa? Vamos a repasar, ¿verdad?, estos puntitos. ¿Qué significa? Recordarles, para muchos de ustedes es un recordatorio. Número 1, significa que nacemos con la contaminación del pecado en nuestro ser. O sea, somos esclavos porque ya nacemos con una marca, con una contaminación, lo traemos por dentro. No necesitamos aprender a pecar. No necesitas ir a una escuela para que te enseñen cómo mentir, o cómo codiciar, o cómo pelear, o cómo gritar, o cómo arrebatarle a otro niño un juguete. Nadie necesita enseñarle a sus niños a desobedecer a sus padres. Nadie. Y nadie tiene ningún niño que de manera natural, ¿verdad?, sea bueno. Tú lo dejas, ese niño trae adentro la contaminación. Entonces, por esa contaminación que traemos, dice la Biblia, por nuestra naturaleza, nacemos culpables delante de Dios. Nacemos culpables. Nacemos esclavos, nacemos contaminados, nacemos ya con una tacha que hace que nuestra naturaleza ya traiga culpabilidad. Número 2, ¿qué significa que nacemos o que somos esclavos al pecado? Número 2, significa que entonces, puesto que nacemos con esta contaminación, esta marca, echados a perder, significa entonces que nadie puede evitar pecar. Nadie evita pecar. No hay ni uno solo sin pecado, dice la Biblia. Ni uno. No hay ni uno que busque a Dios. No hay ni uno que no tenga pecado. Puesto entonces todos hemos pecado, dice, y estamos destituidos de la gloria. Todos hemos pecado. Tú dices, oye, pero yo nací, pero yo no tengo la culpa. Fue mi abuelo y abuela, ¿verdad?, que se comieron algo que no se debían comer. ¿Yo qué culpa tengo? Pues sí, pero tú también pecaste. Entonces tú permaneces culpable, naces culpable y permaneces culpable y te sigues haciendo culpable. Algunos de ustedes me están oyendo y están pecando al oírme. Evítenlo. No lo pueden evitar. Y tal vez hasta puedes estarme criticando, o puedes estar criticando a otro que está enseguida de ti, o puedes estar volteando a ver a alguna chica que está por ahí sentada, ¿verdad?, y la estás codiciando, qué sé yo no sé qué estás haciendo. Permaneces culpable. ¿Qué significa que nacemos esclavizados al pecado? Número 3, puesto que nacemos culpable y permanecemos culpable, entonces no podemos evitar la condena del pecado. Es imposible. Tenemos como pecadores una condena sobre nuestra vida y no nos la podemos evitar, no nos podemos zafar de ella. Somos esclavos destinados a muerte. Esclavos destinados a la muerte, y nada puede evitar que cosechemos las consecuencias del pecado. Ahorita les hablaba yo de una ley: lo que siembras cosecharás. Pecas, mueres. No lo puedes evitar. Número 4, además, como culpables, estamos por naturaleza destinados a la ira de Dios. Nadie puede evitarlo. Si no lo puedes evitar, quiere decir que eres esclavo de esas consecuencias. Si no hay un libertador, entonces estás en las manos de Dios. Pero estás en las manos de un Dios airado.
por tu pecado. Entonces pesa sobre nuestras cabezas la condenación divina por nuestro pecado, que se va a ejecutar como una segunda muerte. Una segunda muerte que significa que eres lanzado por toda la eternidad a un lago de fuego que es inextinguible. Y tú dices, ay caray, ya no me está gustando. No, pues esa es la realidad. Y no lo puedes evitar. Tú no te puedes zafar. Tú no te puedes zafar. Hay una escena, hay una película que vi hace años, nomás la vi una vez, nomás la quiero ver una vez. No se la recomiendo necesariamente, es una película solo adultos. Que se llamaba La lista de Schindler. Y he leído bastante sobre todo esto porque es el pueblo de Israel y Dios me intriga, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y hay una escena en donde están formados personas para ser ejecutadas. Están en una fila y los están formando y tienen una fosa y un hoyo, ¿verdad? Y entonces se forman y luego se paran atrás de ellos soldados y les dan un balazo. Había una determinación que salió desde Berlín, ¿verdad? Que decía, se llama la solución final. ¿Qué hacemos con todos los judíos? Y no encontraban la solución. Bueno, vamos a echarlos del país, vamos a expulsarlos, vamos a mandarlos a otros países. Y luego conquistaron otros países y todos los judíos que habían echado de Alemania estaban en Polonia. Entonces dijeron, no hay solución, la única solución es matarlos. Y todos los empezaron a matar. Y dijeron, y sale muy caro matarlos, porque tenemos que gastar una bala por persona. Tenemos que encontrar una solución a matarlos más baratos, porque mataron millones. Entonces en esta escena se están parando, se paraban la gente a la orilla del hoyo, les daban un tiro en la cabeza y caían muertos en el hoyo. Entonces en el terror, yo no quiero imaginar qué se siente estar en la fila. ¿Qué habrá sentido eso? Y te digan, avánzale. Y vas caminando y te vas acercando y estás viendo lo que le están haciendo a las personas que están adelante de tu fila. Entonces en esos momentos, ¿verdad? Pues hay gente que no aguanta, ¿verdad? Y sale corriendo uno. Y dice, no, yo no quiero. Y se sale corriendo. Pues se voltea un soldado y ¡pum! El único problema es que luego hay que cargar, ¿verdad? El cuerpo. Entonces, hey, ustedes dos que están formados, vayan y recojan ese cuerpo y vayan y tírenlo al hoyo. O sea, estás en la fila, vas destinado a la muerte. ¿Te quieres escapar? Te matan. O sea, no hay win. O sea, no hay manera, no hay nada que puedes hacer. Así estábamos nosotros. No lo puedes evitar. Estás condenado. Sin un libertador, esclavizado al pecado, estás condenado a la muerte eterna. Y no te puedes escapar. Pero además, todavía estar esclavizado significa que como somos pecadores rebeldes a Dios, hemos sido entregados a vivir bajo el dominio del enemigo de Dios, que es Satanás, el cual es el príncipe de este mundo porque se rebeló contra Dios en los cielos y fue echado de los cielos y fue echado a la tierra. Por su rebelión, él y una tercera parte de los ángeles. Entonces nuestros ancestros fueron echados del jardín de Edén, del paraíso, fueron echados a esa misma tierra donde habita y reina Satanás y sus ángeles. La Biblia dice que nosotros vivimos bajo esas tinieblas que están gobernando el mundo y nosotros estamos bajo ese dominio. El dominio que domina a todos los hombres pecadores. Ahí está. ¿Y qué está haciendo ese dominio? Está aumentando nuestra culpabilidad delante de Dios. Somos pecadores, no podemos evitar pecar y vivimos en un mundo
que lo único que hace el mundo es fomentar más pecado en nuestras vidas. Esa es nuestra condición. Eso es lo que significa que somos esclavos del pecado, condenados a la muerte y bajo el dominio y opresión de Satanás. Ahora, ser esclavos significa que nadie se puede librar por su propio esfuerzo. Nadie se puede autoliberar. Necesita haber un redentor. Necesita venir a alguien a rescatarte, porque tú solo no puedes salir de esa opresión. Tú no puedes salir de esa cárcel. Pero el mundo, desgraciadamente, y nosotros, desgraciadamente, antes de conocer a Cristo, pensábamos que éramos libres. Y entonces hay todavía ahí, ¿verdad? Todavía esa corriente humana, ¿verdad? Decir es que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Saben quién se ríe de la doctrina del libre albedrío? El diablo. Yo creo que él la inventó. ¿Cómo puede tener libre albedrío un esclavo? ¿Verdad? Imagínense un esclavo, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Y dice, ¿ahora qué me voy a poner? ¿Las chanclas que ya no tienen suela, o las chanclas que no tienen nada arriba? O sea, ¿qué albedrío puede tener un esclavo? Cero. Pero el hombre, el ser humano, ¿verdad? No se da cuenta que es esclavo. Y el diablo le hace creer que es libre. Y entonces, ¿cuántas películas no habrán ustedes visto? Y algunos de ustedes hasta lo escriben en el Facebook, así, ¿verdad? Porque suena muy bonito. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. ¿Saben qué es eso? Es propaganda vil completa que salió de la mente del diablo. Dijo, diles a los humanos que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran y que ellos pueden hacer todo lo que ellos puedan lograr. Y eso nos mantiene vivos y nos mantiene independientes y no buscando a Dios. Confiando que nosotros podemos librarnos y nosotros podemos ser felices y nosotros podemos lograr la plenitud que depende de nosotros. Pero somos esclavos. Te están diciendo que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, pero puedes permanecer esclavo, ¿no? O vas a seguir permaneciendo esclavo. Eso no te lo dice el diablo. A lo mejor ustedes no entienden lo que es la propaganda. Anoche estaba yo en una reunión y estaban hablando así con admiración, ¿verdad? De cierta cadena de televisión, de una película que salió, ¿verdad? Y decían cómo esta cadena de televisión trabaja con el gobierno para manejar las noticias y manejar la información y manejan el mundial de fútbol y manejan todas estas cosas y la muerte de Chespirito y todas esas ondas. Para que el mundo, para que el país piense que las cosas están bien. O se le olviden o quite la atención de lo que debe de poner atención. ¿Saben qué es eso? Eso se llama propaganda. La propaganda no es lo que, sí, es lo que, la mercadotecnia de los productos, pero la propaganda que viene del gobierno tiene una intención que es manejar a la gente a que crea lo que quiere el gobierno que crea. Por eso los países más expertos en propaganda son los países comunistas. ¿Quieren saber qué es la propaganda? Vayan a Corea del Norte. El diablo tiene su propaganda. El diablo quiere que pienses tú cosas que no son ciertas. Y quiere que pienses que tú puedes lograr por ti mismo una vida plena, una vida feliz. Yo te voy a decir una cosa. Es mentira. Un esclavo nunca puede ser pleno. Nunca. Lo puedes tener todo y vas a seguir siendo esclavo. Y vas a seguir siendo un condenado a muerte. Por eso es que los hombres más ricos que han tenido todos los privilegios que este mundo les puede dar, cuando llega el día de su muerte,
están agarrados con las uñas a este mundo diciendo, no me quiero morir. Con el mismo pavor, con el mismo pánico que muere un miserable en la calle. Cuando nosotros estamos en nuestros pecados, pensamos que estamos bien. Y entonces viene alguien y te quiere hablar del Redentor y te quiere hablar de Jesús y te dice, no, yo no necesito religión. No me vengas a tratar de convencer de que yo necesito a Cristo. Y viene alguien a hablarnos y nosotros lo rechazamos, cuando que esa persona nos está hablando para que no muramos. No sé en dónde vi una escena de un perrito que lo vienen persiguiendo porque agarró un hueso, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Y lo vienen persiguiendo los niños y sale corriendo y se va y se mete a un lago congelado que tenía hielito por arriba. Entonces vienen los niños, creo que eran unos niños que venían persiguiendo, entonces quisieron ellos agarrarlo, seguirlo persiguiendo y pisaron el lago y se quebró. Entonces dijeron, no podemos pisar, ¿verdad? Entonces se quedan a la orilla y entonces empiezan a hablarle al perrito, ven. Y el perrito, Nel, no voy. ¿Me quieres quitar mi hueso? No importa el hueso, viejo. Está el hielo, se está quebrando. Se va a quebrar, perrito, te vas a hundir y te vas a congelar. Pero el perrito dice, no. Bien. Así está el ser humano. Tiene un hueso. Mira lo que yo tengo, un hueso. Pero estás parado sobre una capita de hielo. Y va a venir el día que el calorcito se va a incrementar y esa capita se va a quebrar y te vas a hundir con todo y tu hueso, pensando que tienes ahí tu vida y no es más que un hueso. No ves el peligro en el que estás y el evangelio que te quieren compartir es para que salves tu vida. Ahora, aquí hay personas que tal vez me están escuchando y dicen, yo ya me di cuenta, yo ya me cansé, yo quiero ser libre, yo ya viví esto, yo ya he estado viendo y ya no quiero vivir así. Yo quiero salir de esta esclavitud, quiero ser libre, quiero vivir otra vida. Bueno, pues la buena noticia es que Dios escucha el clamor de aquellos que dicen yo quiero ser liberado. Escuchó a su pueblo cuando su pueblo clamó a él. Dice, le dijo a Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Por eso quiero que vayas y lo saques, ¿verdad? Se compadece de los esclavos, es el Señor. Se compadece a tal manera que envía a un libertador. Nosotros sabemos lo que es la historia de los libertadores, nos encantan las historias de cuando viene el héroe, ¿verdad? Y rescata a aquellos que tenían aprisionados. Bueno, ese es Jesús. Dios toma la iniciativa y envía a Jesús como nuestro libertador. Y me encanta esta cita que creo que la leí el año pasado en Navidad en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo la ley o, entre paréntesis, bajo la condenación de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. A su tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envía a su Hijo para rescatar. Le dice, hijo, ya es hora, ve y rescata a estos que están esclavizados. Esa es la Navidad. Y celebramos el día que se apareció
Jesús. Celebramos el día en que llegó Jesús. Finalmente. Eso es lo que estaba profetizando Zacarías. Una liberación que iba a venir por medio de un hombre que iba a nacer de una mujer. Mateo 1:21, cuando le habla el ángel a José por sueños, le dice María, dice, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate a lo que vino Jesús, a salvarnos de esa esclavitud. Y nosotros en Navidad, ¿verdad? Lo hemos hecho así. Navidad se trata de regalitos y de esto y felicidad y gozo. Y el milagro de la Navidad es que en esta Navidad todos mis sueños se van a llevar a cabo. Y vamos a estar felices como familia. Y vamos a estar en paz. Y va a haber un gozo, ¿verdad? Es un tiempo de gozo. Es lo que dice la Coca-Cola. A los esclavos les está diciendo, sí, en la Navidad se trata de gozo y paz, palomitas, ¿verdad? En los feliz Navidad, palomitas, gozo y paz, y abrazos y besos y fiesta y celebración. Tengo más de 50 años celebrando la Navidad y todavía no encuentro esa paz y ese gozo que viene con juntarme con mi familia y celebrando todos así en armonía y una fraternidad. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a cantar y qué gozo. ¿No es cierto? Y lo vas al Paso a comprar regalos y es una bronca y colas y terminas hastiado. La verdad de las cosas es que muchas veces, ya viene Navidad, no, qué mala onda. Pero Jesús a lo que vino es a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hemos oído tanto esto, ¿no?, que ya le perdemos el significado de lo que eso es. Jesús nació para libertarnos de nuestros pecados. Entonces, volviendo a nuestro texto, si dijimos que Jesús vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, ¿cómo es esa obra? Dice, volviendo a nuestro texto, versículo 72, dice, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, y librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Cristo fue enviado por alguien, fue enviado por un soberano misericordioso. La iniciativa de nuestra liberación fue de Dios. La iniciativa de nuestra liberación fue de Dios. Él nos impartió liberación y dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado que es Jesús. En Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En otras palabras, Dios, este Dios soberano, envía al Redentor, envía al Libertador por amor, por gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por algo que Él hizo por nosotros. Jesús viene en ese contexto. No viene porque nosotros lo estábamos pidiendo. No viene porque nosotros lo estábamos buscando. Viene porque el Padre soberano, Dios creador del universo, se compadeció de los esclavos. Esclavos que no reconocían su necesidad de un libertador. Por eso vino. Ahí empieza. Entonces ese Dios soberano, ese Dios misericordioso conoce tu condición ahora. Conoce tu lucha, tus enemigos, tu pecado, tu problema. Él lo conoce, por eso envió a Jesús. No estás solo en esto. Él se acuerda de su promesa, se acuerda de su llamado, se acuerda de su pacto de gracia. Dice ahí, envía a Jesús. ¿Okay? Él conoce exactamente la condición de tu vida.
pero la conoce correctamente. Y ese a veces es el problema. Nosotros no conocemos nuestra necesidad correctamente. Fíjense, si yo fuera a ese campo de concentración en Auschwitz y llevara yo un micrófono, una grabadora y le preguntara a alguno de esos internos, ¿verdad? Alguno de esos prisioneros ahí, ¿cuál es tu necesidad? Tal vez me diría, híjole, ¿sabes cómo quisiera yo ahorita un plato de sopa caliente? Y unos zapatos, y un abrigo, y una cobija. Si tuviera eso, sería feliz. ¿Es esa su necesidad? Y nosotros así pensamos. Nosotros venimos y si Jesús viene y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ay, Señor, si solamente tuviera esto y tuviera un mejor trabajo, y una mejor esposa y mejores hijos. Claro que no lo digo por mi amor, ¿verdad? Unos mejores hijos, una mejor casa, una mejor vida, si tuviera una mejor salud, si tuviera esto, Señor, entonces estaría feliz. Yo dice, yo conozco tu verdadera necesidad y vine para salvarte de tu verdadera necesidad. Yo no me voy a cansar nunca de decirles, ¿verdad? Yo recuerdo el día que el Señor me salvó y yo era un miserable y lo tenía todo. Y yo tengo la mejor esposa, tengo hijos excelentes, tengo hermosos nietos, nunca he tenido, nunca me ha faltado casa, nunca he tenido hambre impuesta. Siempre, si no he comido es porque no he querido comer. Nunca, tengo salud, pequeños problemillas ahí, ¿verdad? Pero tengo salud, tengo todo lo que cualquier persona puede necesitar para ser feliz. Pero saben una cosa, yo ya sé que si eso fuera todo lo que tuviera, sería infeliz. Lo único que satisface mi vida es porque lo tengo a Él. Entonces algunos de ustedes están pensando en Jesús como si fuera no un libertador, sino un Santo Claus, que está ahí para darles lo que ustedes piensan que Él necesita, pero la Biblia dice clarito, Jesús vino a redimir a su pueblo, a salvar a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús. Entonces Él es el campeón que viene a salvar de nuestros pecados. ¿Y cómo nos salva? ¿Cómo nos salva de nuestros pecados? Él pelea nuestra batalla. Él nos rescata de donde nosotros no nos podemos rescatar. Quiero que hagamos esto, hermanos. Quiero que leamos de nuevo Efesios capítulo 2, versículo 1. Es un pasaje larguito, pero es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Definitivamente, no sé si sea mi pasaje favorito o qué, ¿verdad? Pero es el evangelio contenido, nuestra condición anterior, la obra de Jesús y nuestro destino en estos 9 versículos. 9 o 10 versículos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Noten ustedes ahí, conforme al príncipe. No conforme a tu voluntad, sino conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó
Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por vosotros. Jesús nos libera porque Él lleva a cabo la obra. Vean nuestra condición. Estábamos muertos, condenados, gobernados por un príncipe maligno, movidos por un espíritu maligno, esclavos de nuestros deseos y pasiones, y por lo tanto éramos hijos de ira. No te halagues si no has sido libertado por Jesús. Esa es tu condición verdadera. Pero el libertador vino a darte vida. Y ahorita leíamos en Efesios 1:7, ¿verdad? Vino a darnos una redención mediante su sangre. O sea, su batalla fue en la cruz. Su batalla era recibir en su persona la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él peleó una batalla, pero no con espada, sino recibiendo la violencia de nuestro pecado sobre sí mismo. Y de esa manera anuló el decreto que nos esclavizaba. En otras palabras, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados porque Él pagó por nuestra culpa. Y es el perdón de nuestros pecados el que nos rescata y libera. Cuando somos perdonados, somos liberados. Entonces Cristo es nuestro campeón, Él es poderoso para vencer nuestros enemigos. ¿Y cuáles nuestros enemigos? El pecado. ¿Y cómo lo vence? Lo vence primero siendo Él intocable, porque era intachable. Entonces el pecado nunca pudo afectarlo. Él nunca pecó. Por lo tanto, nuestro enemigo no podía atarlo, no podía esclavizarlo, porque no tenía nada en Él. Jesús dijo también: Satanás no tiene nada en mí, por lo tanto no me puede atacar. Y fue tentado por Satanás y no pudo sacarle nada a Jesús. ¿Por qué? Porque Él era intachable, era perfecto como libertador. Entonces derrota al pecado primero, obedeciendo toda justicia. Entonces eso le permite presentarse ante el tribunal de Dios y recibir nuestro castigo dignamente para conseguir nuestra liberación. Habiendo derrotado al pecado en su obediencia perfecta, luego derrota la culpa del pecado al recibir sobre sí mismo el castigo por los pecados. Entonces yo te voy a decir una cosa. Tal vez tú estés pensando: mi pecado es demasiado grande. Yo tengo que librarme de este pecado. O tal vez, como vimos en el testimonio de esta pareja, ¿verdad? Que después de 22 años decía: mi matrimonio no tiene remedio. ¿Crees que nadie te puede rescatar? ¿Crees que nadie te puede cambiar? ¿Crees que nunca vas a ser libre? Miren, la liberación no depende del estado del esclavo, sino de la capacidad del libertador. Y tú puedes pensar: es que yo estoy en una prisión escondida en lo más remoto del mundo. Nadie sabe, está bajo tierra la prisión. Nadie sabe que existe. Yo estoy ahí encerrado. Muros de concreto de 12 pulgadas de ancho. Barras de acero, ¿verdad? De 2 pulgadas de grueso. Yo estoy encerrado ahí, nadie me escucha, nadie me oye, nadie sabe que estoy ahí. No puedo salir. Tú dices: ¿cómo voy a ser liberado si estoy en esta condición? Es que el problema no es tu condición. La liberación depende de la capacidad del campeón que te va a ir a sacar. Y Él tiene toda capacidad. Él tiene toda capacidad. Pero el pasaje, hermanos, de Lucas no termina ahí. Noten ustedes que termina
En versículos 74 y 75 dice que Él envió a Jesús para que librados de la mano de nuestros enemigos, ¿qué? Les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y esto es algo que yo quisiera expander más la siguiente semana. Por ahorita, ¿verdad? Solamente quiero decirles esto. La Biblia dice en Colosenses 1:3 que nosotros fuimos rescatados para ser parte de su reino. Dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ya no estamos bajo una esclavitud, ahora estamos bajo un reino. Antes estábamos bajo un dominio de tinieblas. El dominio de tinieblas significaba un dominio de opresión, de corrupción, de injusticia, de abuso, de violencia, de engaño, de voracidad, de guerra, de dolor, de odio, etcétera, etcétera. Ese es el mundo de tinieblas que nos tenía a nosotros esclavizados. Pero Él vino a libertarnos y a sacarnos de eso para llevarnos a un reino. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, hay un reino. Y nuestro libertador nos trasladó al reino. Y el rey es nuestro libertador. El rey es nuestro salvador. Pero sigues estando bajo un rey. Aquí es donde a veces nos engañamos, ¿verdad? Porque pensamos, ¿verdad? Bueno, estoy bajo el dominio. Ya no quiero estar bajo el dominio del pecado, del mundo, del diablo. Ya quiero ser liberado. Quiero ser libre. Libertad no significa que no hay rey. Como dijo Bob Dylan hace muchos años, ¿verdad? Tienes que servir a alguien. O sirves a Dios o sirves al demonio. Tienes que servir a alguien. Y esa es la realidad de haber sido creados por un Dios soberano. O sea, como somos criaturas creadas, hay un creador, hay un Dios. Si hay un Dios, tienes que servir a alguien. Hay una responsabilidad en la libertad. Fuimos libertados para servirle a Él, al verdadero Rey. Que no fuiste liberado para servirte a ti. Servirte a ti significa que hay una egolatría. Y eso es pecado, vuelves a estar bajo esclavitud. La única manera de permanecer libre es sirviendo al Rey. En otras palabras, fuimos liberados para adorarlo. Fuimos liberados para servirlo. Fuimos liberados, ¿verdad? Porque no hay manera de vivir sin estar sirviendo algo. Entonces nosotros somos liberados para servir al Dios soberano. Nos libertó para disfrutarlo a Él y vivir bajo su justicia. Y la justicia es hermosa, la justicia y la santidad son buenas. Y viviendo en esa justicia, en esa santidad es que vivimos una vida de plenitud y de gozo. Dice, fuimos liberados para servirlo en justicia y santidad. La justicia, recuerden que es hacer todo lo que Dios dice que es bueno. Y la santidad, ¿qué es guardarnos de todo lo que Dios dice que es malo. Y es hermoso. La santidad es hermosa, no opresiva. Y miren, seamos honestos. Desde que conozco a Cristo, cuando yo le he pasado mal, siempre ha sido porque le doy la espalda al Señor. Siempre ha sido porque vuelvo a mi pecado. Siempre. Y si tú eres un cristiano nuevito, pregúntale a un cristiano viejo como yo y te voy a decir, caminar en los caminos del Señor, caminar en su justicia, siempre trae plenitud. Cuando te apartas de eso, tropiezas, caes, te raspas, te duele, lloras. Cuando caminas en su justicia y su santidad,
eres feliz. Entonces esa es nuestra lucha. Y la pregunta que yo te tengo que hacer es, bueno, ¿estás sirviendo a Cristo o te estás sirviendo tú? ¿O quieres libertad en Cristo? ¿Pero para qué la quieres? ¿Para qué le pides al Señor que te libre de tu pecado? ¿Para qué quieres ser libre? ¿Para vivir tu vida? No puedes vivir sin servir a alguien. O sirves a Dios o te estás sirviendo a tú, que es lo que el diablo quiere. A ti, perdón. Entonces, para terminar, ¿qué aplicación podemos tener esto? Yo les voy a dejar una aplicación muy sencilla, hermanos. Y lo voy a tomar de mi propia vida. Yo todavía soy un campo de batalla. Cuando libertaron a estos prisioneros del campo de concentración, los subieron en camiones, les dieron de comer, los vistieron, los lavaron, les dieron abriguitos, cobijas, los subieron a camiones. Estaban en Polonia, algunos eran austriacos, algunos alemanes, algunos holandeses, o sea, eran de todos los países. Y los sacaron de ahí y los llevaban en las trocas. Y los llevaban en las trocas por los campos de batalla. O sea, esos prisioneros que iban a esos camiones iban oyendo las bombas y los aviones y todo. O sea, todavía no llegaban a su hogar donde había paz. Es más, todavía la guerra no se acababa. La guerra todavía no se acaba. Mientras estemos en este mundo, la guerra todavía no se acaba. Yo todavía ando en un campo de batalla y me andan cayendo bombas por todos lados. Yo todavía necesito un libertador. Y si yo lo necesito, pues también tú. Porque nadie hemos terminado de nuestra vida. Dice Hebreos, todavía no has llegado hasta el punto de derramar tu sangre por tu pecado. Todavía no hemos terminado de luchar y todavía necesitamos un libertador. Anoten estos para su meditación, estos dos salmos. Salmo 18, versículo 1. Me encanta cómo empieza este Salmo 18, versículo 1. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Yo todavía tengo que correr a esconderme en Cristo. Yo todavía necesito un Salvador. Le digo, Señor, ayúdame. Y corro a Él como mi escudo, me paro atrás de Él. Digo, Señor, ahí están mis enemigos que me quieren destruir, que me quieren robar, que me quieren matar. Pero tú eres mi escudo, tú eres mi roca, tú eres mi altura inexpugnable. Tú eres la cueva donde me refugio, Señor. Tú eres la roca sobre la que me levanto. Dice, yo te amo. Yo te amo porque eres mi fortaleza. Yo necesito al Redentor. Y el otro salmo es el Salmo 40, versículo 17, otro versículo hermoso. Yo no sé ustedes, pero a mí me ministran estos salmos, hermanos. Estas son las cosas que tenemos que orar. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Ahí está el Señor que conoce mi condición. El Señor me tiene en cuenta. Y la respuesta es, tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Aplicación sencilla, hermanos. En esta Navidad tenemos que estar clamando a Jesús nuestro libertador así. Y si tú estás aquí y tú no le has entregado tu vida a Jesús, para ti tengo otra aplicación. Quiero animarte a que hagas otra cosa. Quiero animarte que apropies una promesa que dice la Biblia.
en 2 Corintios 6, versículo 1. Y dice así, léelo lo que dice acá arriba. Dice, como colaboradores con Él, como anunciadores del Evangelio, como predicador te digo. Dice, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Cristo no ha terminado de libertar gente. Cristo anda todavía peleando y derrotando el pecado. A eso vino. La Biblia dice que Cristo vino a derrotar al pecado, a destruir el pecado. Y vino también a destruir las obras del diablo. Y todavía anda haciendo eso. Ahí está trabajando. Jesús está trabajando. Entonces no menosprecies la gracia de Dios que está disponible ahorita, ¿verdad? Porque en el tiempo propicio el Señor está ahí para rescatarte, está ahí para salvarte. Y ahora es el día propicio. Ahora es el día en que tú puedes ser salvado. ¿De dónde? ¿De qué? De tus enemigos que te quieren destruir. De esa esclavitud que estás condenado y ya sabes para dónde vas. Hoy es el día que puedes ser librado de eso. Hoy puedes clamar a Jesús el libertador. En esta Navidad le puedes decir, Señor, sálvame. Y ser rescatado. Yo te exhorto, te animo, te aliento, te pido, te suplico que si no lo has hecho, lo hagas ya y lo empieces a hacer hasta que el Señor te levante y te ponga en esa roca en alto, segura, y te diga, ya fuiste libertado. Hoy puede ser el día de nuestra liberación. Yo quiero animarlos, hermanos, si me acompañan a orar.